La situación de falta de profesionales médicos y también aparentemente de personal de enfermería que viene afectando al hospital hace que también repercuta en lo que llamamos los periféricos o en los centros de atención primaria de la salud de nuestra ciudad. Esto es el dispensario Ángel Bulgeroni, el CAPS 80 y el Marta Frigerio que funciona en el Chepibe. De tal suerte de que al faltar médicos en el hospital, lo que se hace es reducir o directamente trasladar los profesionales que atienden en los CAPS al hospital para que cubran el hospital. Entonces, se están convirtiendo los CAPS lentamente en salas de primeros auxilios, como denominó ayer el secretario general del sindicato Ciprus de Rosario. La situación, por ejemplo, digo, en los CAPS es que se ha llegado hasta cerrar los CAPS por falta de personal. Se les ha dado vacaciones al personal de enfermería, los médicos se trasladaron, como no había enfermeros para cubrir, se han cerrado. ¿Cuál es la visión que tiene? Se lo vamos a preguntar, en este caso, a alguien que tiene mucha trayectoria en la medicina pública, ha sido director médico del hospital de nuestra ciudad, ha sido creador de uno de los centros de atención primaria, como es el Marta Frigerio, que lleva el nombre de su esposa. Estamos en contacto con el doctor Norberto Pérez Mernes. Gracias por atendernos, doctor. Buen día. Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo y bueno, de un tema que me ha apasionado toda la vida. Bueno, ¿qué opina de esto? Usted supongo que está al tanto de todas estas situaciones. No, por supuesto que estoy al tanto de esa situación precisamente y de la situación médica, no solamente de Rufino, de Rosario, del país y del mundo entero, porque está todo el mundo sobresaltado. No hay nadie en el mundo, ni los mejores científicos del mundo, que sepan decirnos científicamente qué nos puede pasar en los próximos días o meses. Hay una incertidumbre tremenda y eso hace mucho daño. Y bueno, y yo creo que eso no es nada más que ponerle a toda la comunidad humana una gran lona que la va tapando y que no la deja mover correctamente. Lo que nos pasa a nosotros en el centro de salud que tenemos en el Chepibe, es algo parecido a lo que pasa en el hospital, y de allí al nodo de Venado Tuerto, y del nodo de Venado Tuerto a Rosario, y así sucesivamente. Los problemas se presentan en todos lados. Por ejemplo, mi hija trabaja en un hospital provincial y obviamente en el momento actual está a cargo de la jefatura. ¿Por qué? Porque resulta que el jefe tiene un contacto y bueno, y esa historia, ¿no es cierto?, de que no puede ir a trabajar porque está con un contacto estrecho, aislado, y eso se repite de una forma totalmente generalizada e irregular. Cuando se está organizando una cosa porque se reintegran algunos que ya estuvieron así o de las vacaciones, aparece otro nuevo y bueno, y entonces eso achata la asistencialidad médica. Los pacientes van y resulta que se encuentran con que su médico, que a lo mejor lo citó, no está, y se genera una situación de incertidumbre muy fea, que no te puedo comentar lo que es en la gran ciudad, ¿no? En la gran ciudad, donde tenés un médico y te aferrás a ese médico porque lo demás es absolutamente desconocido. Así que lo que nos está pasando a nosotros no es una cosa privativa de nosotros, sino que depende de la situación general. Ustedes saben perfectamente que los médicos que nosotros tenemos tienen dos categorías. Una categoría es, no sé, la gente joven que llega, se arrima y empieza a trabajar en forma gratuita. En otra época nosotros lo hemos hecho a eso durante años. Yo trabajé 22 años gratuitamente en la maternidad. Pero en esa época eso era factible.
porque yo volvía a mi casa, a mi consultorio a la tarde, y yo vivía perfectamente bien. Entonces lo de la maternidad no era nada más que una devolución que yo hacía por la gratuidad de mi estudio médico. Pero ahora la gente joven médica no puede hacer eso. No puede hacerlo, tiene que inmediatamente conseguir un dinero para poder sobrevivir. Y entonces, claro, es más difícil conseguir gente recién recibida que se arrime al centro por mucho tiempo. Y por otra parte, el otro grupo de médicos son médicos que trabajan en el hospital, en consultorio externo, y comparten el horario, parte en el hospital y parte en uno de los centros de salud. Eso está en tu conocimiento, ¿no es cierto? Sí, Eso lo sabías. Sí. Pero, bueno, entonces, lógicamente, las cosas que nos pasan a nosotros es porque le están pasando cosas al hospital. Le están pasando, pasa que los médicos, uno porque tiene más de 60 años y no va a trabajar. En fin, no vamos a mencionar caso por caso. No, pero digamos, las situaciones que se han planteado son estas, ¿no? Personal que se ha jubilado, claro. Personal que profesionales que, por ejemplo, han fallecido, como en el caso del doctor Maggi, que cumplía una tarea importante porque cubría los fines de semana. Digamos, de otras, inclusive también de personal de enfermería que se ha jubilado, el personal de enfermería que hoy está abocado permanentemente a lo que es la vacunación. Todo eso va repercutiendo. Pero también hay algunos otros hechos que entiendo yo, doctor Pérez Mernes, que se podrían solucionar, y usted lo ha tocado al tema. Los profesionales nuevos que no pueden, como se hacía antes porque los tiempos han cambiado, no pueden trabajar gratis. Entonces, cuando pretenden venir o cuando se los consigue que vengan, se les ofrecen migajas. Hoy esas migajas se llaman monotributo y es imposible. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelven a Rosario o se vuelven a Venado, de donde son originarios, y la pichulean mejor porque, bueno, de alguna manera vuelven a la casa de sus padres, ya tienen un techo, comparten un poco como todos los hijos que viven con sus padres, y no pueden tener independencia porque la provincia, en este caso, el gobierno de la provincia en este caso, los mantiene con monotributo, con unas migajas, y pretende que tengamos médicos en toda la provincia distribuidos, cosa que no es posible. No, por supuesto. Venado en este momento es, ¿no es cierto?, un polo de atracción importantísimo porque tiene, por ejemplo, la cuestión de las guardias, ¿no es cierto? Tiene muchas instituciones médicas, tiene un hospital, de una jerarquía importante, es un hospital nodal, hay 5 hospitales como ese en toda la provincia. Sí. Y están bastante bien dotados, ¿no es cierto? Están bastante bien dotados de tecnología que hace que necesiten funcionar las 24 horas del día, y eso hace que haya una cantidad de posibilidades de puestos de guardia que no están bien remunerados, pero están bastante bien remunerados, y eso permite que toda la gente joven médica tenga un recurso más a mano que el que puede tener Rufino, no cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque el hospital de Rufino, ¿no es cierto?, está perdiendo categoría porque por la proximidad que tiene con Venado Tuerto y por el progreso tecnológico de la medicina. Evidentemente, antes un paciente con un problema cardíaco se atendía en Rufino permanente desde que comenzaba su problema hasta que lo concluía, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora en el primer síntoma, muchas veces es derivado a Venado Tuerto para que esté en las condiciones ideales de hacerle la instrumentación que en este momento se le hace a la mayoría de las personas que tienen problemas cardiológicos de los comunes que todos ya conocemos y no vamos a reiterar, ¿no es cierto? Entonces eso hace que sea como una gran succión la que hace la tecnología del hospital de Venado Tuerto, y hace que el hospital de Rufino, en vez de progresar tecnológicamente, se estanque. Claro. Evidentemente. Ahora,
¿Progresamos en qué? Progresamos en que tenemos una muy buena atención primaria de la salud, sobre todo en Santa Fe, ojo. Es una de las provincias que tiene mejor atención primaria de la salud. ¿Por qué? Y por un señor que se llamó Wiener. Un señor que se llamó Wiener, que era médico también, y que era un tipo que tenía esa visión y que generó una cantidad de centros de atención primaria y los puso en un nivel superior al que tenían. Porque siempre hubo esos puestitos de atención médica, pero eran muy rutinarios, una cosa muy sencilla, es una inyección, alguna herida curada y nada más. En cambio ahora esos centros van acumulando la tecnología mínima y en muchos casos tienen un ecógrafo, tienen un electrocardiógrafo, tienen un laboratorio. Son pequeños hospitales de primeros servicios sí, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque está estadísticamente probado que de 100 pacientes que requieren atención médica, el 75 al 85% se pueden resolver en un centro de atención primaria de la salud. Pero estos son datos muy importantes, doctor Pérez Merne. Claro, pero, claro, digamos, porque podemos incorporar tecnología, podemos incorporar los aparatos, fundamentalmente para lo que ha sido siempre la pretensión de descentralizar el hospital. Claro, pero sí, permitimos como sociedad, y esto lo vengo planteando yo, si permitimos como sociedad en Rufino que no se remunere a los profesionales como corresponde, no se hagan los nombramientos como corresponde, no se realicen las inversiones como corresponde, no se apliquen las tecnologías, los equipos tecnológicos como corresponden en el hospital, ¿qué es lo que pasa? Se van los profesionales a otros lados. Entonces, los que quedan, que trabajan y tienen horas también en los CAPS, son chupados por el hospital y los CAPS pasan a tener únicamente una sala de primeros auxilios donde un enfermero aplica vacuna, hace el peso de los nenes, de los bebés, entrega leche, entrega alguna pastilla y toma la presión. Y entonces, ¿cuándo vamos a actuar como sociedad? Porque le vuelvo a decir, a ver, si bien los médicos y los enfermeros están muy pasados por todo este tiempo, casi 2 años, ¿no? Eso lo entendemos perfectamente, agotados completamente. Uno ve las enfermeras que están vacunando acá en el Matienzo, que empiezan a las 8 de la mañana y son las 4 de la tarde y recién levantan y después tienen que hacer toda la carga. Lo entendemos perfectamente, pero, doctor Pérez Merne, no hay una atracción para que vengan médicos, para que los enfermeros se queden, para que, entonces acá hay un error del gobierno. El gobierno que está sentado en un plazo fijo de 70.000 millones de pesos y le quiere pagar a un médico con monotributo. No cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que la asistencia médica está en crisis. Eso no cabe ninguna duda. Por otra parte, en crisis en medio de una pandemia, ¿no es cierto? De manera tal que es sobre llovido, mojado. Entonces, el médico en este momento está en desventaja para tratar de conseguir mejoras en sus remuneraciones, debido a que la situación económica del país no da para más, y en consecuencia todo el gasto que ha significado la llegada de la pandemia y todo lo que ha disminuido el ingreso personal de las familias, configura un guiso que es muy difícil de digerir. Evidentemente, eso es lo que está pasando. La clase médica de primer nivel, en la primera fila, está realmente desesperada. Está realmente desesperada porque realmente no tiene la posibilidad de conseguir una mejoría en sus recursos debido a esta situación. Por eso nosotros no somos nada más que una tuerca que no se puede enroscar porque está un poco oxidada, o porque el tornillo, una línea del tornillo se torció, o porque la llave que tiene que ajustar ese tornillo no anda o porque el operario que operaba la llave le agarró el COVID. Es decir, hay una línea de dificultades
que hace que la situación médica sea una cosa complejísima en el medio de una pandemia. De manera tal que nosotros hemos estado hablando con autoridades, ¿no es cierto? Hemos hablado con la gente del nodo, hemos hablado con gente, con políticos que le hemos comentado, mirá, nos pasa esto. Bueno, y evidentemente nos comentan todos exactamente lo que yo les estoy comentando a ustedes. Las dificultades enormes, porque no es cuestión de que fulano diga yo no quiero. No, lo más probable es que ese fulano que te dice no puedo, no quiero. No puedo porque no tengo personal, o porque el personal está asignado a otros menesteres, como por ejemplo, en muchos casos reemplazar a otras personas que están con problemas de comorbilidades y que están en su casa sin hacer nada, y entonces donde había 10 tipos trabajando, hay 7. Bueno, pero tampoco, doctor, se buscan los reemplazos para esos 3. Sí, lo que pasa es que hay que conseguir los reemplazos y hay que conseguir el dinero para pagar esos reemplazos. Bueno, el dinero está. No, el dinero está. Sí. Y, y conseguir los reemplazos. A ver, yo le pregunto, usted durante muchos años ha sido director médico del hospital. Usted sabía, por ejemplo, que tenía 10 enfermeras. Usted sabía que en un determinado periodo a las enfermeras le tiene que dar vacaciones. Entonces, supongo yo, porque yo también he sido empleado en relación de dependencia, supongo yo que cuando dice, bueno, mira, ustedes 3, los primeros 15 días de enero se toman vacaciones, pero usted ya en octubre comienza a buscar quién la va a reemplazar. Eso es planificación, eso es organización. Sí, yo entiendo eso perfectamente bien. Ahora, a eso le falta esa lona que yo te digo que está tapando a toda la atención médica mundial, ¿no es cierto? Que es la pandemia. Evidentemente, la pandemia desorganiza todo. Tanto desorganiza que ha matado 112.000 personas. Entonces, evidentemente, hay una cantidad de cosas que suceden exclusivamente por acción de la pandemia y que inmovilizan las posibles prevenciones. En el momento actual, organizar las vacaciones de la gente es muy complejo. Yo lo vivo a través de Celina, que trabaja en el hospital provincial, que tienen un servicio que, bueno, o uno está con COVID o está, como te dije al principio, porque el hijo lo tiene, bueno, por contacto estrecho, sí. Efectivamente. Sí. Entonces, ese tipo de cosas complica enormemente, Alejandro, la situación. Por otra parte, yo no le voy a quitar responsabilidad al gobierno, sin lugar a dudas que la tiene, pero de cualquier manera, en la medicina es donde más duele estos inconvenientes económicos, financieros y sanitarios. Entonces, yo ¿a quién le voy a pedir que me mande médicos sino al hospital de Rufino? Nosotros hemos ya hablado pidiéndole, ¿por qué no nos mandan los médicos como nos mandaban antes? Y me dicen, bueno, porque no lo puedo mandar, porque no tengo, porque que estaba. Bueno, y empiezan las situaciones especiales, varias de las cuales dependen de la pandemia. ¿Nos tenemos que resignar, doctor? ¿O puede haber cambios? A ver, ¿cómo se puede provocar un cambio en esto? Y el cambio tiene que venir con la vacunación, ¿no es cierto? Con la vacunación y la superación de la pandemia. Antes que eso, evidentemente no está el país en situación de superar este problema si no resuelve la pandemia. La pandemia va a ser lo que, superada, permita guardar algún peso para ponerlo en las manos de la gente que trabaja. Me refiero en sanidad, ¿no es cierto? Sí. En el momento actual, no. Los chicos que se reciben están angustiados por su situación económica. Después de una carrera, ojo, es una carrera que tiene 10 años, porque son 6 años de carrera y son 3 o 4 de residencia. Es un sacerdocio.
a los chicos cuando terminan, uno le dice chicos, pero tienen casi 30 años, los que no tienen 28, 29, 30, 31, 32, por ahí andan cuando recién salen. Sí. Y Sí, les sí. pagan miserias. Exacto. Les pagan miseria. Es sumamente complejo, Alejandro. Sumamente complejo. Yo he hablado, ya insisto, con gente que tiene buena voluntad, ¿no es cierto? Me lo ha explicado de la mejor manera posible, pero que no tienen los recursos como para que yo pueda decir, bueno, quédense tranquilos que vamos a atender todos los días como atendíamos antes, con pediatría, clínica médica, clínica quirúrgica. Teníamos todas las especialidades. Pues en el momento actual tenemos solamente un médico, que es la doctora Jiménez, ¿no es cierto?, la pediatra, y se nos acaba de retirar el odontólogo. De manera tal que tenemos un enfermero, siempre tuvimos solamente uno, nunca tuvimos reemplazante, y tenemos a Sandra Jiménez 2 veces por semana. Eso es todo lo que nosotros podemos ofrecerle al barrio. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir insistiendo. Yo tengo la comisión del CHEPIBE tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de comunicarse con el hospital, que es en última instancia quien decide qué médico va y qué médico no va. Es el hospital el que nos tiene que decir, mira, acá está el doctor XX, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir 3 atenciones o 4 atenciones por semana, va a hacer una allí, 3 acá, o 2 y 2, en fin. Eso lo tiene que determinar el hospital. Nosotros no tenemos recursos, ¿no es cierto?, ni directos ni indirectos. Tenemos que recurrir al hospital. La única entrada económica que tiene el CHEPIBE, y que inclusive faltó durante muchísimo tiempo, y que está por dejar de faltar, es la presentación de programas de los cursos que se dictan en el CHEPIBE con respecto a prevención del embarazo, ¿no es cierto?, y el parto y todo, que evidentemente tienen un éxito extraordinario. Sí. Bueno, presentando esos programas, nosotros logramos subvenciones del Ministerio de Bienestar Social y de Salud. Aparentemente, en el momento actual, va a llegar, ¿no es cierto?, el primer reconocimiento del Ministerio de Bienestar Social, que es, bueno, para nosotros una ayuda gigantesca. Claro. Bien. Que antes era una cosa regular. ¿Por qué? Porque nosotros presentábamos los programas, ellos venían, veían si se cumplían los programas. Bueno, en fin, había una relación fluida. En el momento actual esa relación no está, evidentemente no existe prácticamente. Recién ahora estamos por conseguir uno de los primeros aportes como para que podamos seguir funcionando con las cosas más elementales. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos, ha sido usted muy gentil. Bueno, que andes muy bien, Alejandro, muchas gracias por el llamado. Norberto Pérez Mernes.